Ya, a ver. La pregunta es, digamos, un poco más teórica, en este caso, ¿no? Como usted se define como lo que es socialista, quería tocar un poco sobre lo que es el tema de la dialéctica. ¿Cómo responde un materialista dialéctico a lo que es el principio de no contradicción de Aristóteles? Bien. El materialismo es la filosofía del marxismo y el idealismo es la filosofía de una clase dominante del capitalismo. Aristóteles fue un gran filósofo. ¿Y dónde se ubicó Aristóteles? ¿En la concepción materialista o en la concepción idealista? En la concepción idealista. Por eso Aristóteles plantea lo que todos los filósofos idealistas plantean. ¿Qué? Que no es el ser el que determina el no ser, sino es lo contrario. Es el no ser el que determina al ser. Traduciendo para dejarnos entender, ¿qué dicen los materialistas? Que es el hombre el que habla de Dios. El ser determina al no ser. Los idealistas, ¿qué dicen? Que es lo contrario, que es Dios el que determina al hombre, porque es Dios el creador del hombre. El materialista dice que no, que es el hombre. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la Biblia dice que Dios creó al universo y al hombre. ¿Y quién creó a Dios? Si Dios creó al universo y al hombre, ¿quién lo creó a Dios? 2. ¿El hombre habla de Dios o Dios habla del hombre? 3. ¿Dios es el creador del hombre o el hombre es el creador de Dios? Y 4. ¿El hombre nace creyente o lo hacen creyente? Lo hacen creyente. ¿Y lo hacen creyente con la verdad o con la mentira? La verdad se demuestra, la mentira se impone. Lo dice la historia de la humanidad. Las guerras santas, la guerra fundamentalistas, la guerra de los cruzados, la Santa Inquisición, Sodoma y Gomorra, la sangre llegaba hasta la rodilla por culpa de la Biblia y la iglesia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, compañero, acá estamos para desarrollarnos. Por esas razones, compañero, el clero no intercambia ideas. El clero no. Nunca vas a ver en una pantalla televisiva una polémica entre un filósofo del idealismo y otro del materialismo. Jamás, porque al siguiente día nadie va a ir a la iglesia. Por eso es que el Estado se cuida. Nunca vas a ver una polémica entre un economista del socialismo con otro economista del capitalismo. ¿Sabe por qué? Porque si de esa polémica, al día siguiente todos vamos a ser comunistas. Y por eso es que el Estado se cuida. Acá no hacemos. Pero, compañeros, acá hay de todo, ¿verdad? Acá hay de todo. A ver, sí lo escucho, amigo. ¿Usted sabe lo que es el principio de no contradicción? Porque usted no me ha respondido. Se puso a hablar de la Santa Inquisición, que el clero, que el idealismo. Le respondo, amigo, es que usted no me ha entendido. No. Usted no me ha entendido. La pregunta es simple. ¿Usted sabe cuál es el principio de no contradicción de Aristóteles? Eso le pregunté. La pregunta es esta, lo voy a repetir. ¿Cómo responde un materialista dialéctico al principio de no contradicción de Aristóteles? Usted no ha respondido en realidad. Es que, amigo, es que usted no me ha entendido nada. No me ha entendido nada de lo que yo he hablado. Le vuelvo a repetir, en otras palabras. Pero para comenzar a ver. Mire, compañero. No, pero para comenzar a ver. Pero le voy a repetir porque usted no me entiende. Usted me dice que no le he dicho. Ahora yo se lo voy a repetir con otras palabras. Pero no me diga que yo no le he dicho. Dígame, no lo he entendido. Ahí sí le acepto. Pero no me diga que no le he dicho. Mire, compañero. Solamente la no contradicción existe en un cuerpo fijo, en el fijismo. Lo dice el gran filósofo Charles Peirce. Solamente la no contradicción existe en cuerpos que no tienen cambio y movimiento. Y yo me pregunto, ¿eso es física o metafísica? La no contradicción es metafísica. Está dentro del campo del creacionismo.
pero no en el campo del materialismo. Por eso expliqué lo demás. ¿Ahora me entendió? No, todavía. Te digo de otra manera si quieres. Sí, entendí, pero Ahora sí, pero no me digas que no le he dicho. Pero Aristóteles desarrolló lo que es la física, usted sabe, tiene un libro de lo que es la física, que trataba sobre el movimiento en la propia naturaleza, el movimiento de los cuerpos, y también trataba lo que es la metafísica. Y cuando Aristóteles hablaba del principio de no contradicción, estaba diciendo que, estaba hablando de una ley, la ley de identidad, es decir, que un cuerpo no puede ser a la misma cosa, o sea, no puede haber contradicción, mejor dicho. Entonces, la ley de identidad dice que A es igual a A. Y A no puede ser, por ejemplo, igual a B. Por eso que la dialéctica materialista, o sea, desde el punto de vista de la crítica de Aristóteles, se puede decir que es antilógica. No tiene lógica, pues. A eso es. Por eso yo les decía si usted conocía lo que es la ley de no contradicción de Aristóteles. Amigo, te pregunto para que prosigas. ¿Quién plantea el fijismo? En la metafísica. Pero ¿quién lo plantea? ¿Quién se alinea ahí? Los filósofos que plantean la afirmación. ¿Quiénes son ellos? Ahí está Aristóteles, pues. Ahí está Platón. Ahí está Sócrates, Berkeley, Hegel, Kant, etc. Ellos son. Aristóteles no. Aristóteles trata dos temas. Aristóteles trata dos temas. Uno es la metafísica, que habla de los cuerpos de la observación de la naturaleza, y otra es de la metafísica. Es decir, en la concepción de la metafísica, Aristóteles habla de lo que es la divinidad, o sea, de lo que es Dios, ¿no? Y de lo que es, digamos, las causas últimas de las cosas, lo que es la teleología y la teología. Sí, pero para Aristóteles, ¿cuál es la afirmación? Porque Aristóteles desarrolla la primera, la segunda, la tercera o la cuarta fase de la dialéctica. ¿Qué desarrolla Aristóteles? Ya he dicho, Aristóteles tiene dos libros muy importantes. Sí, pues, pero lo dice ahí. ¿Qué etapa del desarrollo de la dialéctica? ¿Qué fase desarrolla Aristóteles? Aristóteles en lógica tiene un principio de no contradicción. No, está bien. Mira, ve, yo lo voy a decir, si Aristóteles estaría vivo, él criticaría a Marx. ¿Sabes por qué le criticaría? Porque la propia dialéctica es una antilógica. Estamos hablando de sus libros, pues. No estamos hablando de que estuviera vivo. Estamos hablando de sus libros. Mira, hijo. Aristóteles desarrolla la segunda fase de la dialéctica. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Y sabe qué dice? Te voy a desarrollar. ¿Y sabe qué dice Aristóteles? Aristóteles dice que la afirmación no es la física, que la afirmación es la metafísica. Por eso es que la tercera fase de la dialéctica, con Hegel, Marx lo refuta. Aristóteles y a Hegel lo refuta con el materialismo dialéctico, histórico. Y Marx dice de que la afirmación es el ser y no es el no ser. Ese es el desarrollo de la dialéctica. Entonces, Aristóteles, si estuviera vivo como tú me acabas de decir, no pudiera contradecir, no puede demostrar. ¿Por qué? Porque está demostrado hasta ahora por el conocimiento del hombre que la metafísica simple y llanamente no existe. ¿Por qué? Porque el hombre, hasta donde ha llegado y sigue avanzando, todo es física. Y eso está sometido a las leyes de la dialéctica, a las leyes de la física, que son 4. Una, la ley del cambio y el movimiento. Yo pregunto, ¿me puedes dar un cuerpo orgánico o inorgánico que no tenga cambio y movimiento en el universo? 2, ¿me puedes dar un cuerpo en la cual esté al margen de lo que es la acción recíproca? ¿Me puedes dar un cuerpo que esté al margen de la tercera ley de la física, que es la interacción de cuerpos opuestos? Y por último, un cuerpo que no esté sometido a las transformaciones. Mira, Aristóteles, él no niega el movimiento. De hecho, cuando él habla en la física, él no está diciendo que no existe el movimiento. Ahora, usted me dice, Aristóteles tiene 2 definiciones. Uno es lo que es la sustancia. O sea, la sustancia está en constante movimiento, está en constante transformación. Y hay algo que se llama la substancia.
la sustancia no está en constante movimiento. Porque la sustancia es, la sustancia, digamos, podemos decir que es Dios. O sea, que no está constantemente en movimiento. O sea, lo que estudia el materialismo dialéctico es precisamente la sustancia, el movimiento. Pero ya yéndose a, digamos, al tema, el materialismo dialéctico no puede responder al principio de no contradicción de Aristóteles. No lo puede refutar. ¿Sabe por qué? Lo voy a decir, hay aquí como se ¿sabe por qué no puede refutar? Porque una cosa no puede ser al mismo tiempo verdad y mentira. O una cosa, por ejemplo, por eso Aristóteles ponía o A es A o A es B. En cambio, en el materialismo dialéctico hay sistema de contradicciones. Para el materialismo dialéctico, por ejemplo, A es B y B es C. Entonces hay un problema ahí en el planteamiento del materialismo dialéctico. Mira, ¿más refuta a la metafísica o más refuta a Aristóteles? Marx no refuta la metafísica. Ajá. No lo hace. ¿Sabe por Le qué? hace una crítica, le hace una crítica nomás, pero no lo refuta. Una cosa es refutar. Escúchame, pues, hijo. ¿Cómo vas a refutar a lo que no existe? Porque si tú refutas lo que existe, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya no es metafísica. Más no refuta a lo que no existe. Porque si refutaría a lo que no existe, entonces existiría. Entonces, pues, más refuta a Aristóteles. Porque Aristóteles es el que genera la metafísica, el idealismo, la divinidad, el fiquismo. A eso refuta más Aristóteles, pero no refuta a lo que no existe. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, no creo en Dios, estoy aceptando que existe Dios. Pero si yo te digo, no creo en la existencia de Dios, es otra cosa. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque son términos abstractos. Y los términos abstractos no se someten a un método inductivo, científico, que tiene 4 características. Por eso, ¿cómo se instauró la concepción divina? ¿En qué sociedad se instauró el creacionismo, el fiquismo? ¿En la primera? ¿En la segunda? ¿En la tercera? ¿En la cuarta? ¿Se instauró donde había clases o donde no había clases? Donde había clases. Ahí se instauró. ¿Y qué clase le instauró? ¿La dominante o la dominada? ¿El opresor o el oprimido? Pero también ahí, mira, ahí también tiene un problema lo que es el materialismo dialéctico. Yo le voy a decir una cosa, mira, la metafísica siempre va a existir. O sea, no es que no existe, la metafísica siempre va a existir por una sencilla razón. Porque el hombre siempre se va a preguntar sobre Dios. El hombre siempre se va a preguntar sobre lo que está más allá. Entonces, por eso, digamos... ¿Y cómo yo no? ¿Yo no soy hombre? Por supuesto. ¿Y alguna vez habrá preguntado por la existencia de Dios? No, pero tú... Lo suprasensible. Pero ¿cómo yo no me alineo? Entonces, ¿por qué Aristóteles escribió la metafísica? Está mintiendo. No, tú me dices el hombre. Cuando dices el hombre, estás recurriendo a la humanidad. A todos. Yo soy un hombre. ¿Y cómo yo no? Tal vez usted no, pero otra persona sí puede. A ver, levanten la mano los que creen en la metafísica. Pues no metas a ellos. Bueno. El intercambio de ideas es entre tú y yo, pero no lo metas a ellos. No, estoy metiendo a él. Pero estás diciendo el hombre. ¿Te refieres pues a la humanidad? Digamos en su conjunto, este no es toda la humanidad, es solamente un grupo de personas. Estos pertenecen a la humanidad. Esta es una mínima expresión de la humanidad. Claro, pues amigo. Pero ¿cómo el materialismo dialéctico quiere borrar lo que es la metafísica si el hombre no está completamente pensando? Mira, si el materialismo dialéctico quisiera borrar la metafísica, oiga, sería un absurdo. ¿Cómo vas a borrar lo que no existe? No, caramba. Los materialistas, ¿sabe qué? Cuestionan a los idealistas, a los hombres filósofos del idealismo. A ellos lo cuestionan, pero no cuestionan al idealismo. ¿Por qué? Porque el idealismo es un abstracto. ¿Cómo el materialista te va a demostrar lo abstracto? Si el conocimiento del hombre dice que los términos abstractos no se pueden demostrar porque el hombre tiene libre albedrío
pensar y hablar lo que le da la gana, ¿verdad? Ese es el hombre. Pero no todo lo que piensa y habla podrá demostrar. ¿Está claro, compañeros? Es eso. Pero hay maneras. Por ejemplo, la metafísica tiene maneras, por ejemplo, las 5 vías de Tomás de Aquino para mostrar la propia existencia de Dios. Dame una vía. Dame una vía. Por ejemplo, De Santo Tomás de Aquino, el tomismo, que lo desarrolló Gandhi en la India. Ya. Por ejemplo, lo que es el motor inmóvil, que lo toma de Aristóteles. Es decir, que hay un motor en el cual esa causa, o sea, que Dios no tiene causa, es una causa incausada. Por ejemplo, esa sería una primera vía. Bien. Eso lo desarrolla la metafísica, obvio. Eso lo desarrolla la metafísica. Y yo te pregunto, una causa incausada deja de ser causa. ¿Estamos? Y No. si... Ay, Porque pero Dios- tú me estás hablando, pues, de la vía. Esa es la vía de Santo Tomás. Una causa incausada. Si una causa es incausada, ya no es causa. Entonces yo te pregunto, si no es causa, ¿qué cosa es? Casualidad. Ese es el idealismo, pues, hijo. Esa es la concepción divina. Esa es la metafísica. Pero, a ver, pero ¿cómo, cómo Santo Tomás de Mira, Aquino? yo tengo ahí a Santo Tomás de Aquino. Tengo las 5 vías, ¿ah? Ahí la tengo. Ya, pero yo le voy a decir, ¿cuál es la causa de Dios? Y Santo Mira. Tomás de Aquino respondía que es una causa incausada, que no se puede... ¿Cómo? Por eso yo vuelvo a repetirte. El hombre, ¿Dios habla del hombre o el hombre habla de Dios? El hombre. Ah, eso dice Carlos Mann. Ya ves que ya somos comunistas, así que amigo, eso lo dice Carlos Mann. Claro, pues. Te equivocaste. No es por eso. Por eso. Bien, compañero. Compañeritos,